Gracias a Dios por su infinito amor y su gran misericordia, porque ha sido bueno con nuestras vidas en este día. Y queremos compartir una palabra del Señor. Esta palabra es una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y es menester que nosotros hoy día podamos, el Señor ha motivado que podamos escucharla. Y por eso lo voy a invitar a que usted abra su Biblia en el libro de Romanos. Gloria al Señor. Libro de Romanos. Gloria a Dios. Libro de Romanos, capítulo 10. Libro de Romanos, capítulo 10. Vamos a leer una versión más actualizada. O primero vamos a leer la Reina Valera 1960, sí, vamos a leer la Reina Valera 1960. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Le daremos lectura en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Dios añada bendición a nuestras vidas a través de esta palabra. Una versión más actualizada dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es muy similar. ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Amén. El evangelio es una buena noticia, y el apóstol Pablo lo dice: palabras fieles y dignas de ser recibidas por todos. Es decir, esta palabra no es solamente para algunos, esta palabra es para todos nosotros. Y tenemos nosotros que tener o entender de que debemos predicar la palabra del Señor. Ahora, quiero llevarlos a una pregunta muy actual y que no es solamente porque la gente no cree en el evangelio. El profeta Isaías dice: ¿y cómo? O sea, el profeta Isaías dice: y no han creído al anuncio. Y la pregunta es: ¿por qué la gente no cree en el evangelio? Y junto con esa pregunta también preguntar qué tipo de evangelio está escuchando la gente y quiénes también lo están anunciando. Son tres preguntas en una, tal vez. Esta incógnita surge a raíz de una conversación que tuvimos después de estar predicando en un campamento unos días atrás junto con unos hermanos. Estábamos predicando en donde por misericordia el Señor nos usa a través de su Espíritu Santo para llevar el evangelio, la grata nueva de salvación a aquellos que están necesitados, aunque ciertamente todos necesitamos oír palabra de Dios. Y en aquella ocasión el Señor colocaba en mi corazón hablar un pasaje, un texto que siempre lo digo en la calle, Juan 10:10. Y la primera parte de San Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino
a hurtar, a matar y a destruir. Y podemos hablar de los 3 pasos, las 3 estrategias que Satanás utiliza para echar por tierra los planes de Dios en el hombre. El hurto, la muerte y la destrucción. Utiliza Satanás para llevar a cabo su plan malévolo contra la humanidad. El hurto, como siempre he dicho, es un robo silencioso. Es un robo sin violencia, es un robo que tú no te das cuenta, es un robo en donde te sustraen algo sin que tú te logres percatar. ¿A raíz de qué? De lo distraído que podemos estar, a raíz de la poca atención que le colocamos a las cosas importantes, porque muchas veces nosotros le damos más valor a las cosas triviales que a las cosas importantes, porque muchas veces nosotros le damos más importancia a lo pasajero, a lo superfluo, a lo volátil, a lo que no podemos sostener, y a lo que realmente es importante, valedero, eterno, no le damos atención. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son perecederas, pero las que no se ven son eternas, y la gente coloca más atención en las cosas que se ven, en las cosas materiales, en el día a día, en las cosas, y no digo que seamos irresponsables de nuestro diario vivir, sino que debemos colocar nuestra mirada, como dice el escritor de Hebreos, que en el capítulo 11, versículo 14, me impactó ese texto cuando lo entendí, de que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, de aquellos que tienen su mirada puesta en la ciudad celestial. Entonces hay mucha gente que tiene la mirada puesta en las cosas terrenales, en las cosas perecederas, y está perdiendo las cosas valederas, las cosas eternas, las cosas que Dios nos ha dado. Una de las cosas que más ha destruido Satanás, el diablo, por nuestra indiferencia, por nuestra poca falta, por nuestra falta de atención, porque hemos priorizado otras cosas y no lo que realmente vale. Una de las cosas que se está perdiendo hoy en día es la familia, lamentablemente, y el enemigo ha utilizado esto: hurtar el cariño de una esposa, de un esposo, robar la atención de un hijo, de un padre, de una hija. El cariño, el calor de un hogar lo está robando sin que nos demos cuenta. Y el problema es que cuando lo necesitamos, cuando realmente queremos ese abrazo, cuando realmente queremos ese amor, cuando realmente queremos ese compartir, esa comunión, esa coinonía con alguien que es importante para nuestra vida, como no le dimos el valor, como no le pusimos atención, como no le dimos el tiempo que se merece, eso se va perdiendo, y cuando realmente lo necesitas y no estás, te das cuenta que alguien te lo ha robado. Entonces, un hermano ese día me hace el alcance que esto nadie se lo había dicho. Pero ¿cómo? Me preguntaba de forma interna mientras él me hablaba. Yo decía, ¿pero cómo? ¿Cómo pasa esto? Si se ha predicado el evangelio por décadas. Por décadas se han copado las calles, sobre todo los días domingos, los fines de semana. Por décadas hemos hecho campañas al aire libre, hemos predicado en la calle. Todos sabemos, conocemos y hemos visto y la mayoría ha participado de predicaciones en una plaza, en el cantón de la calle, como le decíamos tradicionalmente, en una esquina parado, en un pasaje, en un callejón, en los cerros, en la locomoción colectiva, en el metro, en un taxi, no sé. Siempre hemos sabido, hemos participado, hemos visto de gente predicando el evangelio. Entonces, me preguntaba, ¿por qué no se habla esto? ¿Por qué la predicación es tan superflua en la calle? Lamentablemente, me hago otro tipo de pregunta entonces. ¿Qué tipo de evangelio le estamos predicando a la gente?
que la gente no se está convirtiendo, que la gente no está creyendo, que la gente no está llegando. Romanos 10 enseña que la salvación se obtiene por la fe en Jesucristo y la confesión de su señorío, accesible a todos, tanto a judíos como a gentiles. Nosotros entendemos que la palabra gentil hace referencia a todo aquello que no es judío. Y es una palabra un poco déspota que utiliza el hebreísmo para hablar sobre todo aquello que no es judío. Entonces el capítulo comienza con el anhelo de Pablo, en el capítulo 10 comienza por el anhelo de Pablo por la salvación de Israel. Porque él es israelita. Él ciertamente es de la tribu de Benjamín, es fariseo de fariseos, dice la palabra del Señor. Entonces comienza el apóstol Pablo con el anhelo de la salvación de su pueblo, de Israel, reconociendo su celo por Dios, pero señalando que muchos buscan establecer su propia justicia en lugar de someterse a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, y esta es la parte que le duele al sistema, la justicia de Dios se encuentra en Cristo, en nadie más. No hay otra forma, no hay otra manera de ser justificado, solamente a través de Cristo. Este es un diagnóstico que todos debiéramos concebir cuando pensamos en nuestros seres queridos, porque asumo, pienso, creo y espero de que todos anhelamos lo mejor para nuestros seres queridos. Todos anhelamos lo mejor para nuestros seres amados. Todos anhelamos lo mejor para nuestro entorno. Y si hay alguien que no anhela lo mejor para la gente, debe recapacitar. Si alguien se autoproclama y define cristiano y no desea lo mejor para la gente, debe analizarse. Pero el verdadero cristiano desea lo mejor para la humanidad. Y esto sin duda alguna es Jesucristo. Jesucristo es lo mejor. Porque Jesús es vida y no muerte. Ciertamente muchos están como Israel buscando justificarse por sus propios medios, haciendo cosas para sentirse bien, para sentirse justificado, para calmar sus conciencias. Quieren arreglar las cosas a su manera, quieren arreglar su vida a su forma, quieren andar my way, a mi manera. Quieren hacer las cosas conforme ellos creen, piensan, o como el sistema se los plantea. Entonces fracasan en aquello. Fracasan. ¿Por qué? Porque la justicia está en Cristo. Buscan justificarse por sus propios medios. Otros, sinceramente, ni siquiera piensan en la vida después de la muerte. Hay gente de nuestros seres queridos, de nuestros seres amados, que ni siquiera están preocupados por su salvación, ni siquiera están preocupados, están más preocupados del día a día, están más preocupados de llegar a fin de mes, están más preocupados de tener un buen sueldo, de tener una buena carrera, de tener un buen estatus, de tener un título universitario, están más preocupados de que los hijos salgan adelante, de que los hijos surjan y tengan su casa y tengan su auto y tengan su buena profesión y tengan su buen sueldo, están más preocupados de comprarse una parcela, de comprarse un terrenito, de comprarse una casa en la playa, que de su propia salvación. Y eso es terrible, hermano. Pablo contrasta la justicia basada en la ley mosaica, que exige obediencia perfecta, y lo contrasta con la justicia por la fe, que se recibe al creer en Cristo y confesando, escuche bien, con la boca. ¿Por qué? Porque es importante esto. Porque el fruto del hombre es la palabra que sale de la boca.
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cualquiera puede decir, Cristo te amo. Cualquiera puede decir, estoy arrepentido. Pero cuando no hay sinceridad, Dios pesa los corazones. Como siempre he dicho, podrás engañar a muchos por mucho tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Entonces es necesario la fe y la confesión, porque la fe sin obra es muerta, dijo el apóstol Santiago. El pasaje enfatiza que con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para que seamos justificados por Cristo. Entonces, la gente no logra entender de que nada podemos hacer nosotros para ser justificados. Él lo hizo todo, Él venció. Si Cristo hubiese sabido que usted y yo podríamos justificarnos de una manera o de otra, Él no hubiese entregado su vida en el madero de la cruz. Porque entienda, Él entregó su vida. A Él no lo mataron. Él no murió en manos de los hombres porque los hombres lo mataron, no, porque Él entregó su vida, porque Él tiene la potestad de dar su vida y después tomarla. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y en Cristo no había pecado, en Jesús no había pecado, por tanto no estaba el imperio de la muerte dominando su vida. Él no iba a morir porque en Él no había pecado, ya que la paga del pecado es muerte. Entonces por eso Jesús tuvo que entregarse. Por amor a nosotros, Él se entregó, por amor a cada uno de nosotros. Él se entregó y Él nos dio vida. Por causa de ese sacrificio que Él hizo, Él se entregó. Cuando estaba en Getsemaní y vienen los soldados, viene Judas con los guardias para aprenderlo, Pedro dice la palabra del Señor que saca una espada y le corta la oreja a Malco, uno de los guardias. Y Jesús lo recrimina, le dice, guarda tu espada. ¿Acaso no crees de que yo le puedo pedir al Padre y me haría 12 legiones de ángeles? Él podría haber zafado, como decimos coloquialmente, de aquella situación. Él podía haberse librado en aquella instancia, pero ¿qué es lo que hizo? No, Él se entregó. Él dio su vida. A Él no se la quitaron. Él entregó su vida por amor a la humanidad. Entonces, si usted no cree en eso, no podrá confesar a Jesucristo realmente como su Señor y Salvador personal. Gloria al Señor. El pasaje enfatiza que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esto subraya que la fe interna y la proclamación externa son esenciales para la salvación. O sea, creer y confesar de que Jesucristo es el Señor. Además, Pablo afirma que no hay distinción entre judíos y griegos, pues Dios es rico en misericordia para todos los que invocan su nombre. Esto es para todos, no es para algunos. No es solamente para los pobres, no es solamente para los enfermos, no es solamente para los viejos, no. Esto es para todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más millonario hasta el más pobre, para los blancos, los negros, los azules, los verdes, de todas las tendencias, colores. La salvación está para todos, hasta para el más malo de los malos, si confiesa a Jesucristo. Entonces la importancia, Pablo dice que hay una importancia en la aplicación. ¿Por qué? Porque la fe nace por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando habla de oír, es una escucha activa, es un escuchar la palabra y ejecutar y ponerla por obra. Lo que nos falta mucho, porque es necesario que nosotros pongamos por obra la palabra. Esto resalta la necesidad de llevar el evangelio a todos los rincones del mundo, por todos los medios habido y por haber, de todas las formas. Las cartas, como le explicaba un pastor amigo, Pastor Raúl, que está en Guatemala, si nos ve, que Dios les bendiga en esta hora.
Él decía, las cartas que enviaba Pablo era el Facebook de estos tiempos. Eran las redes sociales de estos tiempos. En aquel tiempo no existía la tecnología que tenemos hoy en día y él utilizaba lo que tenía a su alcance. Las cartas, él escribía cartas. Nosotros podemos utilizar estas redes sociales, estos medios de comunicación para entregar un mensaje de salvación. Entonces, el apóstol Pablo resalta la necesidad de llevar el evangelio a todos los rincones del mundo, ya que nadie puede creer sin haber oído. Nadie puede oír sin que alguien predique. Por eso que necesitamos predicadores formados que entiendan el evangelio. Gente que sepa el evangelio. Gente que comprenda lo que Cristo hizo por la humanidad. Gloria al Señor. Muchas personas no rechazan a Cristo. Rechazan la incoherencia de quienes dicen seguirlo. Por ejemplo, Romanos 2:24 dice una palabra muy fuerte que nos golpea a todos nosotros. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Vivimos en una época donde la información es inmediata y la transparencia es una exigencia social. Los escándalos de abuso, corrupción, manipulación espiritual, mercantilismo de la fe, de la lucha de poder que muchas veces hay dentro de algunas comunidades cristianas, han erosionado profundamente la confianza y la credibilidad del mensajero. Y eso lleva a que el mensaje no sea escuchado. Entonces, hoy en día la falta de credibilidad a raíz de la inconsistencia, la incongruencia entre lo que decimos y hacemos, entre lo que profesamos creer y lo que realmente hacemos, en lo que hablamos y en lo que accionamos. Por ahí dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y es una triste realidad que golpea fuertemente nuestras iglesias. La gente escucha sermones sobre amor, pero observa terribles divisiones dentro de la iglesia. Escucha sobre humildad, pero percibe arrogancia en los predicadores. Gloria al Señor. Escucha sobre servicio, pero más que servir, hay mucha gente que anda buscando prestigio, anda buscando ser figura. El Señor nos pide que seamos luz en el mundo, no estrellas dentro de la iglesia. Para artistas y estrellas tenemos muchos. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer lo que pensamos o pensar lo que hacemos? Creo que las dos cosas conllevan su riesgo y su problemática. El problema muchas veces no es la ausencia de predicación, sino la ausencia de credibilidad. Entonces ya nos cuesta creer en lo que dice la gente. Ya a la gente le cuesta creer lo que dice el predicador, lo que dice el pastor, lo que dice el mensajero. Porque claro, por causa de alguno, por eso aquellos que dicen y manifiestan, no me da lo mismo lo que piense la gente. Hay que tener mucho cuidado. Porque por uno pagan todos. Muy bien, Aline. Por uno pagan todos. Por nuestras malas decisiones, por nuestras malas acciones. No dicen el pastor de ahí, sino que dicen los pastores. No dicen el hermanito de allá, sino que dicen la iglesia. No dicen la hermanita de acá, sino que dicen los evangélicos. Sé que ninguno está exento de errores. Todos hemos cometido errores. Todos seguimos cometiendo errores. Hay pecado en nuestras vidas. Pero tenemos que tener cuidado. Romanos 10 enfatiza la necesidad de predicadores, pero la sociedad contemporánea exige además testigos auténticos. Hoy día se ha perdido el ser testigo de Cristo.
¿Sabe por qué? Porque para ser testigo, para dar testimonio, hay algo importantísimo que debemos tener. Lo dijo Jesucristo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Gloria al Señor. ¿Cuándo? Cuando tengamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para simplemente danzar, para hablar en lengua, para profetizar. El Espíritu Santo es para ser testigo, para dar testimonio de Cristo. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para dar testimonio, para ser buen testigo, debemos tener el Espíritu Santo de Dios. Tal vez nos llenaremos de buenas obras, que ante el Señor ninguna diferencia hay con las malas obras. Y eso debemos entenderlo. Nuestras buenas obras no tienen ninguna diferencia con nuestras malas obras si las primeras no nacen de Cristo. Si las buenas obras no nacen de Cristo, es decir, Cristo a través de nosotros haciendo su obra, no nosotros haciendo la obra nuestra, sino Cristo a través de nosotros haciendo su obra. Esa es la obra que vale. Pero las buenas obras que hacemos desde nuestro corazón, desde nuestra intención, pueden parecer buenas, pero no tienen ninguna diferencia para el Señor con las malas obras. Porque recuerde que en el huerto del Edén, Dios puso el árbol de la ciencia de lo bueno y de lo malo. Y puede que su fruto sea bueno o su fruto sea malo, que sea de distintas ramas, pero proviene del mismo árbol. El árbol de la muerte. Si su obra no proviene del árbol de la vida, que es Jesucristo, si su obra no proviene del Señor, si su obra no proviene del Espíritu Santo, esa obra, aunque parezca buena, no tiene validez para el Señor. Necesitamos que nuestras obras nazcan del corazón del Señor. Buenas y malas son frutos de distintas ramas, pero del mismo árbol de la muerte. Mas Jesús dice en San Juan 10:10, la segunda parte: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Son palabras del Maestro, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si tu obra no está dando vida, si tu obra, porque dice la palabra del Señor que por su fruto los conoceréis. Si no está dando vida en el Señor, porque a veces nosotros creemos de que estamos haciendo las cosas bien, porque la gente está pasando proceso y le tendemos una mano y no dejamos que Dios termine el proceso. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, pero los que no aman a Dios todas las cosas le ayudan a mal. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Aunque usted esté haciendo muchas cosas, aunque esté todos los días en la iglesia, aunque esté todos los días orando, ayunando, vigilando, visitando y haciendo la obra completa, si no viene de Dios, ay, 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 solo es activismo religioso. El mundo de Pablo era muy diferente al nuestro. Hoy las personas viven en medio de crisis de salud mental, de soledad creciente, de una desconformidad absoluta. Nada los llena, nada los sacia. Hay una desconfianza institucional, ya nadie cree en ninguna institución. Aquí en Chile usted puede ver el gobierno, las instituciones, carabineros. Lo único que tienen un poquito más de confianza son los bomberos y hasta por ahí nomás. El relativismo moral hoy día dentro y fuera de las iglesias es terrible. La sobrecarga informativa, tenemos información de todo, ¿sabe? Y esto es terrible. Hablaba el otro día con un pastor después de las clases, en que la gente tiene mucho conocimiento, tiene mucha información, pero poca formación. Y si bien es cierto, la información alimenta tu saber, el discipulado es el que convierte tu ser. Y hay mucha gente que tiene información, pero no ha sido transformada.
porque no ha tenido un discipulado correcto. Tiene solamente estudios, tiene solamente conocimiento, sabe muchas cosas, pero su vida no ha sido transformada, no ha sido cambiada, no ha sido regenerada. Por eso necesitamos transformación. Hay mucha sobrecarga informativa. Hay mucha búsqueda de identidad y de propósito. ¿Por qué? Porque la gente, como no tiene una identidad, no sabe para dónde ir, no sabe qué hacer. Un día hace una cosa, el otro día hace otra, el otro día quiere hacer otra, y el otro día quiere hacer otra, y quiere hacerlas todas y al final no hace nada. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces no tiene un centro que es Cristo. Cuando Cristo es el centro, te da perspectiva, te da propósito, te da motivación, te da un lineamiento, te da disciplina, te da un camino a seguir. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando no tenemos a Cristo, no hay propósito. La gente anda en busca de identidad. Y nos gusta que nos llamen, como predicaba el otro día, cuando el apóstol Pedro dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Pero no entendemos lo que significa eso. Muchas iglesias continúan respondiendo preguntas que la sociedad ya no está formulando, mientras ignoran las inquietudes reales de las nuevas generaciones. Entonces hoy día tenemos temas que son realmente importantes y que lo hemos dejado de lado. El mundo ha cambiado, el mundo ha evolucionado. Lamentablemente la iglesia se ha ido quedando atrás en los conceptos, en las necesidades. Se está colocando un odre viejo. Y esto tiene que romperse, y la única forma de romper el odre viejo es con el vino nuevo. Pero si usted le echa vino nuevo a un odre viejo, el odre se va a quebrar, se va a reventar y el vino se va a perder. Por eso que hoy en día hay tanta gente que llega a las iglesias tradicionales, a la iglesia, cierto, que están en el pasado, y la gente llega con necesidad, llega con preguntas, viene con problemáticas distintas a lo que habían forjado antes. Entonces de pronto, ¡pum!, se quiebra el odre y la gente se pierde, la gente se va. Y esa es una de las causas porque hoy día la gente no escucha el evangelio, porque no está satisfaciendo la necesidad real de la gente. La iglesia quiere predicar y hablar lo que ellos quieren y no lo que la gente realmente necesita. No es lo que la gente quiere oír, sino lo que la gente necesita oír. Entonces hay preguntas como: ¿quién soy? ¿Tiene sentido mi vida? ¿Por qué sufro? ¿Dónde encuentro esperanza? ¿Existe algo verdadero en medio de tanta confusión? Porque todos dicen tener la verdad. Cuando la iglesia no conecta el mensaje eterno con las preguntas actuales, con las necesidades contemporáneas, el evangelio puede parecer irrelevante, lo que hoy día tenemos. ¿Por qué la gente no llega a las iglesias? ¿Por qué la gente hoy día prefiere trabajar día domingo? Prefiere ganar dinero el día domingo. ¿Por qué prefiere hacer sus cosas el día domingo? ¡Ay, que el único día que tengo! Es el único tiempo que tengo para mí, es el único tiempo que tengo para la familia, es el único tiempo que tengo para descansar. ¿Por qué? Porque ocupa todos. Mire, siempre he dicho, tú le vas a dar el tiempo a lo que realmente amas. Si dices amar a alguien y no le das el tiempo que corresponde a ese alguien, no lo amas. Te gusta estar con esa persona, te entretiene estar con esa persona, te sientes bien estando con esa persona, pero no lo amas. Y esa persona puede ser fácilmente reemplazable. ¿Por quién? Por alguien que te haga sentir bien, por alguien que te haga sentir mejor, por alguien que te entretenga más. Lo mismo pasa con el evangelio. Si tú no amas a Dios y andas buscando entretención, te vas a ir donde te entretengan mejor, en donde te ofrezcan mejores cosas, en donde te hagan sentirte más plácidamente. Gloria al Señor.
Los profetas bíblicos denunciaban aquello que alejaba al pueblo de Dios. Hoy una de las mayores amenazas es la domesticación del evangelio. Es decir, se reemplaza la cruz por el éxito. O sea, nadie quiere cruz. Todos quieren el éxito. Todos quieren ser los mejores. Todos quieren tener el mejor templo, los mejores equipos, el mejor micrófono, el mejor púlpito, la mejor audiencia, las mejores butacas. Ahí está el éxito, no en la cruz, sino en las cosas que pueden obtener, en las cosas que pueden alcanzar. El éxito no está en la cruz para muchos, para la mayoría lamentablemente. Y no hay gloria de Dios si no se pasa por la cruz del Calvario. No hay tierra prometida si no se pasa por el desierto. Bendito sea el nombre del Señor. El arrepentimiento se ha cambiado por la comodidad. Ya no hay arrepentimiento, ya no hay cambio de mentalidad, ya no hay cambio de objetivo. La gente quiere seguir haciendo lo mismo, quiere seguir teniendo el mismo ritmo de vida, quiere seguir teniendo las mismas acciones, la misma rutina. Y no pretendas, como siempre he dicho, que las cosas cambien si siempre hacen lo mismo. Aleluya. Se ha cambiado la justicia por el silencio. Ya nadie quiere meter las manos al fuego, por llamarlo de una manera. Ya nadie se quiere comprometer con nada. Mejor es guardar silencio, mejor es callarse. Puede estar pasando, no sé, situaciones muy terribles, aberrantes en nuestro alrededor, pero la iglesia guarda silencio sobre estas cosas. Ya nadie, siempre he dicho, hermano, este último tiempo que se ha hablado tanto sobre la ideología, sobre el aborto, sobre el matrimonio homosexual, sobre tantas cosas, ninguno de los grandes faraones, por lo menos aquí en Chile, se ha levantado para hacer una declaración contra las leyes que están promulgando en el Congreso. Los políticos crean leyes contra los principios divinos y no hay ninguna iglesia resistiendo. Todos sabemos que abortar es malo. Todos sabemos que la homosexualidad es mala. Todos sabemos que el lesbianismo es aberrante, que la eutanasia, pero el silencio es mejor. ¿Por qué? Porque te evitas problemas, porque te evitas censura. Pero ya nadie está denunciando las cosas aberrantes. Hoy día todos dicen, es que el gobierno anterior. ¿Acaso usted no sabía que iban a robar lo que robaron? ¿Acaso usted no sabía que iban a hacer lo que hicieron? Hoy día sufrimos las consecuencias ¿de qué? Del silencio de aquellos que podían hablar, de aquellos que podían denunciar, de aquellos que tenían las herramientas. Y sabe, Dios un día el Señor pedirá cuenta sobre aquello. Pero nadie lo dice. ¿Por qué? Porque corren en riesgo su prestigio, su éxito, su fama. El discipulado hoy día se ha visto consumido por la religiosidad. Ya no hay transformación, ya no hay un discipulado, solamente religiosidad, solamente tienes que limitarte a hacer cosas y no a ser transformado. La iglesia pierde autoridad profética cuando se adapta completamente a la cultura para ser aceptada. Ya no se habla del pecado, ya no se habla del adulterio, ya no se habla de la drogadicción, se permite gente sabiendo que están en mala situación, en mala condición delante de Dios, se permite gente igual a hacer la obra. Entonces la voz profética no consiste en condenar al mundo desde lejos, sino de anunciar la verdad de Dios con amor, pero desde cerca, con valentía y con compasión. Cualquiera le puede gritar a uno del otro lado de la vereda, pero pocos pueden ir y estar delante de ellos para extenderle una mano y ayudarle. La gente deja de creer cuando el mensaje parece un producto religioso más
y no una palabra viva que confronta, que sana y que transforma. Muchas personas llegan al Evangelio cargados de experiencias dolorosas, familias fracturadas, abandono, violencia, exclusión, fracaso, experiencias negativas dentro de la iglesia. Algunas no rechazan a Dios, simplemente están heridas. Detrás de muchas expresiones de incredulidad hay decepciones profundas. Por eso la tarea no es solamente explicar doctrina, sino acompañar a las personas en el proceso. Porque es fácil llegar a un lugar, tirar un texto bíblico y no volver más. Es fácil estar con alguien y decirle la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, pero difícil es tomarle de la mano y guiarle. Por eso que me sorprendía cuando el varón me decía, wow, si esto me lo hubiesen dicho antes. Es que nadie te dice esto, nadie te lo explica. Porque todos te lanzan textos bíblicos. Pero ¿quién te lo explica realmente? Por eso la tarea, insisto, no es solamente explicar doctrina, sino acompañar el proceso de las personas. Jesús muchas veces sanó antes de enseñar. Escuchó antes de corregir. Se acercó antes de confrontar. Romanos 10 habla de predicar. Pero el ministerio de Jesús nos recuerda que la proclamación efectiva suele ir acompañada de presencia, de compasión y de servicio. De presencia, de compasión y de servicio. Tener un mensaje verdadero no garantiza que esté siendo comunicado adecuadamente. Muchas veces usamos un lenguaje excesivamente religioso y le hablamos a la gente de los incircuncisos, de los herejes, y le hablamos a la gente con palabras de nuestra jerga y la gente no lo entiende. Conceptos que la gente no comprende, respuestas simplistas para problemas complejos. Es decir, oye, estoy pasando tal situación, mi hijo hoy en día se ha declarado homosexual, ¿qué tengo que hacer? Oremos. Oremos. ¿Es válido orar? Es válido. Pero la gente no se conforma y no es suficiente. Hay que actuar, hay que accionar. La fe sin obra es muerta. El Señor a través del apóstol Santiago dice, ¿de qué vale que alguien venga y te diga tengo frío? Y tú digas, vaya, vaya con el Señor, que el Señor para allá le va a calentar y no le pasa un abrigo. ¿De qué vale? Hoy día tenemos, y hacíamos el análisis con varios hermanos y hermanas, he estado hablando de estos temas, de los niños neurodivergentes, de las personas neurodivergentes, del diagnóstico y el sobrediagnóstico, de lo conveniente para algunos padres de que sus niños sean declarados con SEA, como hoy día se le habla, no con TEA, porque ya no quieren que se le llame un trastorno del espectro autista, sino que de una condición del espectro autista, para desligarse de responsabilidades, para desligarse de tareas fundamentales. Hoy día es mejor sobrediagnosticar hiperactividad y medicinar a nuestros niños antes de darle instrucciones, antes de darle dedicación. Hoy día es más fácil entregarle un celular al niño que salir a la plaza con ellos. ¿Por qué? Porque así nos desligamos. Entonces, lamentamos de que la iglesia no tenga respuesta para estas cosas. No tenga respuesta para situaciones complejas. Y lo único que dicen mucho, oremos, oremos. Me recuerdo años atrás llegó un varón y me decía que tenía un problema con su esposa, se habían separado porque su esposa lo había engañado. Y donde iba todo el mundo decía, oremos, Servito, oremos. Y nadie le había dicho, varón, si ahora estás solo
Y ese fue el consejo que yo le di. Si ahora estás solo, sírvele al Señor. Sírvele con todo tu corazón. Aprovecha ahora el tiempo de servir al Señor. Y el Señor verá tu necesidad y te traerá o a tu esposa o te librará de aquel sentimiento y te dará libertad. Pero si tú te quedas pegado ahí, esclavizado a ese sentimiento, a esa frustración, a esa traición, a ese momento complejo, tú nunca vas a avanzar. Y me decía, wow, nadie me había dicho esto. Todos me dicen, oremos, siervito, oremos. Es verdad, es importante la oración, pero hay que tener herramientas. Y el Señor nos ha dado armas que no son carnales, sino celestiales, poderosas en Dios. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Nada. La enseñanza bíblica requiere traducir sin traicionar el mensaje. Jesús utiliza parábolas, historias cotidianas, imágenes familiares, preguntas provocadoras. Era un maestro extraordinario porque conectaba la verdad eterna con la realidad concreta de los oyentes. Siempre tomo este ejemplo. Una vez me recuerdo, estaba Jesús hablándole a la gente del pueblo, a los plebeyos, a los burgos, a la burguesía, como quiera llamarle. Y de pronto llega un doctor de la ley, uno que sabía, uno que entendía, uno que estaba capacitado. Y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús lo queda mirando y le dice, porque sabía que él sabía, ¿cómo lees? ¿Qué dice? Y el doctor de la ley cita la escritura, cita Levítico, amarás, primero Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, el gran Shema, en Deuteronomio 6:4, y después llamarás a tu prójimo, Levítico 17:19, como a ti mismo. Bien, has dicho, pero haz esto y vivirás. Porque una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Entonces el maestro, con una capacidad pedagógica extraordinaria, ¿qué es lo que hizo? No se olvidó del gentío que tenía acá, sino que le puso atención a ambos, al doctor de la ley y al gentío. Y él le respondió a la gente, gloria al Señor. Entonces, sin traicionar el mensaje, nosotros debemos aprender a utilizar las armas, las estrategias, las habilidades que Dios nos entrega, que Dios nos deja, para poder llevar un mensaje concreto a la gente. Hoy el diseño no es cambiar el evangelio, sino comunicarlo de forma que las personas puedan escucharlo, comprenderlo y experimentarlo. A la luz de Romanos 10, 14 y 15, podemos decir que la falta de fe en nuestros tiempos no puede explicarse únicamente por la dureza del corazón humano. También debemos preguntarnos, ¿estamos siendo enviados por Dios o por nuestros propios intereses? ¿Estamos predicando a Cristo o nuestras preferencias? ¿Estamos hablando el lenguaje del amor y la verdad? ¿Nuestra vida confirma lo que nuestros labios anuncian? Me recuerdo en uno de los testimonios de Carlos Anacondia, él decía que fue a la ciudad de las luces, París, por primera vez. Y como él acostumbraba, tomaba un vehículo y salía por la ciudad a orar antes de la campaña. Tomó un vehículo y el Señor decía, ablanda los corazones, porque París, usted deberá entender que es una ciudad cosmopolita, una ciudad grande, una ciudad que ostenta muchas cosas y es difícil el evangelio tal vez en aquel lugar. Y Carlos Anacondia oraba por la dureza de los corazones cuando de pronto dice que le escuchó la voz de Dios y dice, sus corazones no están endurecidos, sino que sus ojos están vendados. Entonces no es que el corazón de la gente esté dura, la gente quiere a Jesucristo. El problema es que están vendados y nosotros no hemos sabido quitarle la venda de sus ojos.
Quizás el desafío de la iglesia actual no sea predicar más fuerte, sino predicar con mayor autenticidad. No se trata de gritos, no se trata de zapatear, no se trata, no, de ser parafernálico. Se trata de ser auténtico, porque el mundo sigue necesitando escuchar el evangelio original, auténtico, original, único, que nace de adentro. No es una imitación. Hay tantos que imitan, predicadores que imitan, y no es, mire, es bueno escucharlos, a los grandes predicadores, pero no los imite. Aprenda lo que el Señor coloca en el corazón de ellos, pero no los imite. Porque el mundo sigue necesitando escuchar el evangelio, pero también necesita ver en los creyentes una evidencia visible de que ese evangelio realmente transforma vida. Hay mucha gente que es evangélica dentro de la iglesia, pero es mundana en su casa. Hay mucha gente que es evangélica en los púlpitos, en el coro, pero es terriblemente mundano en la casa, con los amigos, en el trabajo, en la calle. Hay mucha gente que es cristiana y casi se persina dentro de las iglesias evangélicas, pero en las casas son el mismo diablo. Que el Señor ayude nuestras vidas, y es precisamente por eso que Pablo concluye con una afirmación poderosa. Cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Los pies son hermosos, no por el discurso que llevan, sino porque caminan hacia las personas llevando una noticia que se hace creíble cuando se encarna en la vida de quien lo anuncia. Que el Señor bendiga nuestras vidas. Este ha sido el mensaje para hoy día. Que Dios de paz y amor